¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Mi casa es su casa. Esta es la semana número 24 ya de transmitir desde aquí y, por supuesto, el tiempo que sea necesario, con mucho gusto. Lo continuaremos haciendo con tal de llevarle a usted toda la información. Esta noche aquí en Conclusiones tenemos un programa especial. Tengo un programa especial en el que me acompaña un invitado también especial, no solamente para los Estados Unidos, sino para Latinoamérica, particularmente o puntualmente para Venezuela. Estoy hablando de John Bolton. Usted sabe quién es John Bolton, es ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump, que a través de un libro ventiló muchas de las cosas que él vivió en la Casa Blanca mientras intentaban resolver esta situación de Venezuela y la estrategia con el tema de Nicolás Maduro, etcétera. Pero mucho han hablado con él ya, con John Bolton, acerca precisamente de su libro. Y hay muchos otros libros que han salido, ¿no? Pareciera que está de moda escribir libros ventilando, pues, cosas negativas del presidente Donald Trump. Los últimos libros que han salido, ninguno ha sido positivo para el presidente Donald Trump. Desde Michael Cohen, su exabogado, ¿no? John Bolton, su sobrina, y ahora, y creo que me falta uno todavía, pero bueno, le digo de estos. Y ahora ha salido un libro de un periodista muy reconocido aquí en los Estados Unidos. Se llama Rage, ayer se lo comentaba. Pero adivine usted qué, ¿cuál es la diferencia de los otros libros con este de Woodward, que es el periodista que le digo? Este periodista grabó, con permiso, por supuesto, como somos muchos periodistas, pedimos permiso a la persona que estamos entrevistando para grabar. Grabó las entrevistas que hizo con el presidente Donald Trump. Grabó todas las entrevistas, 18 en total. Así que los dichos de Trump hoy no se pueden escudar, al menos en este libro y en esta entrevista, en estas 18 entrevistas, no se pueden escudar en el descrédito que ha caracterizado las declaraciones de la Casa Blanca en contra de aquellos como John Bolton, como Michael Cohen, en fin. De aquellos que no tienen un registro como este, es un registro en audio. Se descubren muchas cosas, por supuesto, en este libro, pero una de las que más ha causado impacto son las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el manejo del coronavirus. Sí, porque en estas entrevistas, en audios que incluso nosotros como cadena CNN hemos tenido acceso a algunos de ellos, Donald Trump deja claro que minimizó el riesgo, el alcance, la letalidad del COVID-19. Lo dice claramente en estos audios. Aquí no es un tema que puede etiquetar como acostumbra hacerlo de fake news o no, lo dice claramente. Él justifica el haber minimizado la gravedad del coronavirus para no causar pánico, dice él, para no causar pánico entre los estadounidenses. Pero la realidad es que, al menos los que vivimos en la Florida, cuando vemos venir un huracán, lo que necesitamos es saber la categoría del huracán, la velocidad de los vientos, la capacidad de daño que puede causar por parte de las autoridades todo esto, para poder prevenir el impacto y tomar nuestras medidas y protecciones, ¿no? Le hago este paralelismo con el tema del coronavirus. Porque en el momento en el que Trump hacía esta entrevista precisamente, o otorgaba estas entrevistas a Woodward, el mensaje en la Casa Blanca era que no era grave, que no era más peligroso que la gripe. Completamente contrario a lo que Trump sabía sobre el coronavirus. En fin, con John Bolton hablé sobre todo esto,
¿Por qué? Bueno, porque lo conoció de cerca perfectamente bien y sabe quién y cómo es Donald Trump. Hablamos también, por supuesto, de Venezuela, hablamos también, por supuesto, del tema electoral y qué va a pasar. ¿Trump se iría aceptando una derrota si llegara a perder o no? La etiqueta a partir de ese momento entonces es numeral #ConcluBolton. El hashtag es #ConcluBolton. Este es el hashtag. Sus comentarios, por favor, con esa etiqueta #ConcluBolton a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Tener bien claro, ¿no?, que el estilo del presidente Donald Trump da para muchos titulares. Por supuesto, así ha sido durante todo este tiempo. Y también, pues ahora le digo, para escribir muchos libros. Este del ex asesor de Seguridad Nacional del que hacía referencia al principio del programa, de John Bolton, mi invitado de esta noche, es The Room Where It Happened, o La habitación donde sucedió. ¿Qué es lo que cuenta John Bolton ahí? Bueno, relata que Trump solo se preocupa genuinamente por su reelección. ¿No? Ese es Bolton y su libro. ¿Quién sigue? El ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, que ya se lo he mencionado. ¿Cómo se llama su libro? Disloyal, perdón, en memoir, una memoria, ¿no? Desleal, una memoria. Michael Cohen está convencido de que Trump no va a dejar el cargo pacíficamente si llegara a perder. No, ahí van 2 libros nada más. El de su sobrina no lo voy ni siquiera a citar porque cobra mayor relevancia el que está a punto de publicarse. Porque es cierto, aún no está a la venta, pero está a punto de publicarse, ya tenemos conocimiento del contenido, etcétera, ¿no? Porque este es más revelador por lo que le dije, hay audios que sustentan todo lo que ahí está. Se llama Rage, o algo así como, en español sería rabia o ira. Y es este periodista estadounidense, Woodward, Bob Woodward. Es ganador de 2 premios Pulitzer, ¿eh? No es cualquier periodista. Ganador de 2 premios Pulitzer. CNN obtuvo un ejemplar del libro. Le digo, y lo quiero rectificar, aún no se ha publicado, ¿no? Pero ya está causando un terremoto informativo con el contenido al que ya se ha tenido acceso. Trump concedió 18 entrevistas, como le decía, a Woodward entre diciembre de 2019 y julio de 2020. Todas fueron grabadas con el consentimiento de Trump. Tuvimos o tenemos fragmentos de las mismas grabaciones. En estas declaraciones para Rage, Trump admite que su trabajo es mantener al país seguro, pero la publicación, usando las propias palabras de Trump, revela que el presidente, como le decía, ocultó la gravedad de la pandemia para atenuar su impacto en la opinión pública. Joe Biden dijo que eso estuvo por lo menos cerca de ser delito. El libro revela una verdad cruel sobre la pandemia para los estadounidenses. A principios de febrero, Trump admite en esa conversación con Woodward la gravedad del coronavirus, como le decía. Después de haber hablado con el presidente de China, Xi Jinping, escuche usted. And so what was President Xi saying yesterday? Well, we were talking mostly about the virus, and I think he's going to have it in good shape, but, you know, it's a very tricky situation. Indeed It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your strenuous flus. You know, people don't realize we lose 25,000, 30,000 people a year here. Who would ever think that, right? I know. It's pretty amazing. And then I say, well, is that the same thing? This is more deadly. This is 5 per... You know, this is 5% versus 1% and less than 1%. You know, so this is deadly stuff. Luego pasó la mayoría del tiempo diciendo públicamente, como le dije, que el coronavirus estaba bajo control, en evidencia, en video, en audio, usted lo conoce muy bien. Incluso llegó a asegurar que desaparecería e insistía una y otra vez en minimizar el COVID-19, comparándolo con una gripe. Escúchelo. You treat this like a flu. We'll essentially have a flu shot for this in a fairly quick manner. View this the same as the flu. This is a flu. This is like a flu. Mientras decía eso, Trump ya sabía, en ese momento cuando usted lo ve ahí hablando, ya sabía que el virus era letal. En marzo reconoció ante Woodward que mantuvo esa información oculta, como le digo, según él, para no generar pánico. Ahora niega
que haya mentido a los estadounidenses a pesar de minimizar la pandemia y de no dar la real información de la gravedad y de lo que representaba en ese momento. Woodward condujo cientos de horas de entrevistas con testigos. Tuvo acceso a notas, correos electrónicos, diarios y documentos confidenciales. Por eso Rage está lleno de anécdotas. El exsecretario de Defensa James Mattis es citado diciendo que Trump es peligroso, que no tiene brújula moral y no es apto para ser comandante en jefe. Recientemente Trump ha estado bajo la lupa por presuntamente haber dicho que los caídos en combate eran perdedores e imbéciles. Rage incluye una anécdota en la que un ayudante de Mattis escuchó decir a Trump que sus generales eran, diciéndolo de forma educada porque no puedo usar el término exacto en televisión, un montón de cobardes. Según escribe Woodward, el equipo de seguridad nacional de Trump estaba realmente preocupado. Escuche usted por qué. Por la posibilidad de una guerra nuclear con Corea del Norte. ¿Usted se enteró en algún momento? Mattis dormía con ropa para estar preparado en caso de un lanzamiento de misil, por supuesto, e iba a rezar con frecuencia. También son muy duras las apreciaciones de actuales funcionarios contenidas en el libro. Woodward, por ejemplo, cita al doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, quien habría asegurado que el liderazgo de Trump no tenía timón y que su capacidad de atención era como en un número negativo. Ahora, ¿por qué accedería Trump a dar estas declaraciones? Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Rage es la continuación de otro libro de Woodward sobre la Casa Blanca de Donald Trump, que se llama Fear o Miedo, en su versión en español. El presidente criticó esa publicación, pero también se quejó por no haber participado en ella. Entonces ahora sí participó. Tal vez por eso es que se le abrió la puerta a Woodward, para que además no hubiera excusas. Trump está obsesionado con su legado y además peca de autoconfianza, por no decir de arrogancia, ¿no? Además le gustan las estrellas, le encantan las estrellas. Y Woodward, por supuesto, es un periodista estrella. Pero esta vez parece como si hubiera lanzado piedras sobre su propio tejado. Las consecuencias han hecho que los funcionarios de la Casa Blanca se apunten entre sí por permitir que se grabaran esas entrevistas. Aunque personas familiarizadas con la situación dicen que fue el presidente, él mismo, Trump, quien decidió que fuera así, que se grabaran. Estaba convencido de persuadir a Woodward para que escribiera un relato brillante. Ahora Trump dice que el libro es un ataque político premeditado y que no es más que noticias falsas. Pero hay un pequeño detalle, presidente Trump. Es que ahí está su voz. Entonces no es que sean noticias de nadie, es que usted lo dice. Está grabado. Este miércoles defendió su respuesta a la pandemia. Confirmó, dice él, que no dijo las cosas que tenía que haber dicho sobre el coronavirus porque no quería generar pánico. Más tarde le dijo a la cadena Fox News que probablemente no leería el libro porque no tenía tiempo. Cuando se dirige el país, asegura Trump en Rage, hay dinamita detrás de cada puerta. Después de 18 entrevistas, pareciera que para Woodward, Trump es la dinamita detrás de la puerta. El reconocido periodista concluye que el hombre no es apto para el puesto. No lo es. Pues ahí está. Ya que tiene usted todo el contexto, si me lo permite, voy a marcar la primera pausa. Voy a regresar ya con mi entrevista con John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Ya vengo. Comencemos con este artículo de The Atlantic que dice que Donald Trump canceló una visita porque no creía importante honrar a los soldados muertos de acuerdo a 4 personas con conocimiento de primera mano. De acuerdo a estas personas, Trump dijo, ¿por qué ir a ese cementerio que está lleno de perdedores? Y en otro comentario habría dicho que unos 1,800 infantes de Marina que perdieron su vida son tontos por haberse dejado matar. Yo sé que usted respondió ya a esa pregunta. Usted dijo que no hizo esa observación, que no hizo esa declaración ese día, es lo que dice usted. Pero me gustaría preguntarle durante su servicio si hubo lenguaje despectivo o denigrante contra veteranos de guerra que usted pueda decirnos, por supuesto.
Bueno, no en esos términos, pero el presidente sentía fuertemente que algunos conflictos en el exterior fueron errores, y escuché decirle a John Kelly, por ejemplo, en un momento cuyo hijo murió en la guerra en Afganistán. El presidente dijo: usted sufrió lo más posible, que esto, la implicación de que, siendo de que el presidente no estaba de acuerdo con la política, de que aquellos que murieron en vano, y creo que eso tuvo un efecto sobre John Kelly y muchos otros que fueron veteranos en esos conflictos también. Y ese era el tipo de cosa que escuché, y había visto al presidente muy crítico sobre John McCain, como vimos, como lo que dijo en la campaña, comentarios que hizo en privado también. ¿Por qué cree usted que el presidente tiene ese nivel de desconfianza contra los militares y nuestra comunidad de inteligencia? Bueno, creo que el presidente no entiende del todo el gobierno, cómo funciona, incluso después de 3 años en el cargo, y no tiene una relación de larga data con la gente en la comunidad de inteligencia, en las fuerzas militares, no los conoce, no sirvió en el gobierno antes, y creo que lo ve en este sentido. Estoy de acuerdo. Tiene motivos de tener preocupación con mucha gente que no coincide con sus políticas, que opinaron desfavorablemente sobre él. Es una combinación de circunstancias, pero hizo que fuera muy difícil coordinar e implementar políticas efectivas en el espacio de seguridad nacional. Hablando sobre seguridad nacional, yo estoy seguro de que usted está al tanto de este nuevo libro que se llama Rage, del periodista Woodward. El libro dice que el equipo de seguridad nacional manifestó preocupaciones de que Estados Unidos se pudo haber acercado a una guerra nuclear con Corea del Norte. Hubo provocaciones en el 2017. Nunca supimos si era algo real. Eso fue lo que dijo el secretario Mike Pompeo. Se cita o lo que dice él, o si era algo para generar pues controversia, ¿no? Se veía tan serio incluso que era un punto en el que teníamos que estar listos e ir a la catedral a orar. Eso es lo que dice Pence, ¿no? ¿Usted estuvo al tanto de esto? ¿Tuvo conocimiento sobre esto? Bueno, yo no estaba en el gobierno en esos momentos, pero debo decir, no creo que en el 2017 Corea del Norte tenía la capacidad de golpear a Estados Unidos con un misil balístico. Ya sea que lo tengan ahora, no es claro. De hecho, hay mucha especulación de que los próximos días o semanas podrían hacer un lanzamiento de prueba que pudiera golpear a Estados Unidos. Así que creo que sería exagerado decir que estábamos cerca de una extinción nuclear en el 2016. Yo no vi una muestra de eso. En este libro de Woodward se cita a Trump diciendo que sus generales son débiles, porque no puede usar la palabra original en televisión. ¿Cuál es su reacción sobre esto? ¿Cuál es su reacción? ¿Cómo se puede entender este lenguaje? ¿Cómo puede ser sostenible si se mantiene 4 años más en la Casa Blanca? Bueno, creo que está en detrimento. Él dijo que el liderazgo del Pentágono estaban en colusión con gente de las fuerzas militares. Creo que fue una declaración muy amplia, dañaba al liderazgo político y militar en el Pentágono. No lo dijo que eran gente engatusada o perdedores, pero la implicación era que hacían cosas en contra de lo que él pensaba que la política de Estados Unidos debería hacer. Y él eligió a esa gente, y simplemente no hay ninguna indicación de que eso es correcto. Y eso es algo que dijo públicamente. No hay que depender de un informe en el libro de Woodward. Así que creo que eso era perturbador, y creo que es perturbador para la gente y el liderazgo del Pentágono que creen en el liderazgo del comando y deben llevar a cabo las órdenes del presidente. Por cierto, Woodward cita al general Mattis, que es uno de los hombres más respetados de nuestras Fuerzas Armadas. Citan a Mattis diciendo que Trump es peligroso, que no está listo para manejar el país y que no tiene ninguna brújula moral. ¿Usted coincide? No creo que esté capacitado para el cargo. Creo que no entendía el gobierno cuando ingresó. Creo que no aprendió mucho de él. Creo que no entiende la naturaleza o la estrategia de hacer política, y creo que cree que las reglas no se aplican a él. Creo que este comportamiento
nos ha causado mucho daño. Creo que puede ser corregido. De hecho, estoy bastante optimista de que puede ser corregido, pero temo de que si tiene un segundo cargo, muchos de los daños puede ser irreparable. Entonces usted no va a votar por Trump. No, por primera vez en mi vida política adulta no votaré por el nominado republicano, no votaré por Biden, anotaré el nombre de un conservador político a determinar. Déjeme preguntarle algo sobre el Partido Republicano. ¿Usted cree que todavía es el Partido Republicano o se ha convertido en un culto a la personalidad de Trump? Porque eso es lo que parece en estos momentos. Bueno, estoy optimista de que podamos cortar esta situación de Trump luego de la elección. Ha sufrido un poco de daño el partido, creo que es reparable, pero creo que usted delineó algo importante. En demasiados casos, en el momento actual, no solo en el Partido Republicano, pero en el organismo político en general, no hablamos de ideas y políticas y si pensamos que son buenas o malas, hablamos de si Trump está de acuerdo con algo o dijo esto o dijo aquello, como si ese fuera el único estándar bajo el cual el pertenecer o la lealtad al Partido Republicano o también al Partido Demócrata puede ser juzgado. La vida es mucho más complicada y a pesar de eso, y además de eso, la política es sobre ideas y filosofías, no se trata de individuos. Pero parece que en este momento todo tiene que ver con Trump. Y le quiero preguntar, de hecho, ¿usted cree que el presidente Trump respeta las instituciones de este país? Porque el presidente prácticamente ataca a todo el mundo. ¿Usted cree que tiene algún gramo de respeto por las instituciones del país? Bueno, no creo que haya suficiente. Creo que es muy importante como nuestros fundadores resaltaron que la gente en cargos públicos y que tengan virtud cívica y que haya discurso entre los participantes en el proceso político, que sea civil, sería mejor que no se atacaran personalmente a pesar de estar en desacuerdo con otros. Y creo que el presidente Trump viola estas líneas y lamentablemente no es el único en la política estadounidense hoy que hace eso, pero no es una excusa de que algunos lo hagan, otros también lo hagan. Creo que esta es una de las cosas, en especial en el Partido Republicano, que debamos tener una conversación sobre eso luego de las elecciones, en especial si Trump pierde. Tenemos que cambiar ese patrón de conducta, hay que hacer que la gente vuelva a debatir filosofías y programas e ideas y no criticarse el uno al otro. Desde su punto de vista, ¿usted cree que lo mejor que puede pasar al Partido Republicano en este país es que Trump no gane la reelección? Bueno, ojalá, yo deseo que no sea reelecto. No estaré contento si Biden es electo, tampoco estaré contento con el resultado. Le estaba diciendo sobre el coronavirus. Donald Trump le reconoció al periodista Woodward que él sabía, antes de que se reportara la primera muerte en Estados Unidos, que el virus era peligroso, que se transmitía por el aire, altamente contagioso e incluso más letal que la influenza. Dijo también, una y otra vez, que le restaba importancia en público. La pregunta es, entonces, ¿Donald Trump es el responsable por la muerte de cientos de miles de personas? O como él dice, era para no causar caos. ¿Qué opina usted? Le estaba diciendo sobre el coronavirus. Donald Trump le reconoció al periodista Woodward que él sabía, antes de que se reportara la primera muerte en Estados Unidos, que el virus era peligroso, que se transmitía por el aire, altamente contagioso e incluso más letal que la influenza. Dijo también, una y otra vez, que le restaba importancia en público. La pregunta es, entonces, ¿Donald Trump es el responsable por la muerte de cientos de miles de personas? O como él dice, era para no causar caos. ¿Qué opina usted?
Bueno, creo que es asombroso de parte del presidente. Queda claro por el récord público que tenemos actualmente que en enero, febrero y marzo, en ese periodo, él y sus asesores en el gabinete decían repetidamente que el virus no es un problema, está bajo control, no se propagará, no afectará a la economía de manera negativa. Y si él sabía siempre que el riesgo estaba ahí, pero quería minimizarlo, creo que eso es muy serio. Creo que no es una excusa decir quería minimizarlo porque no quería crear un pánico y él defendía a Estados Unidos. Él no es un defensor de Estados Unidos, es el presidente de Estados Unidos. Lo que debería hacer es un líder. Y lo que un líder real hace cuando se enfrenta a una crisis que amenaza a un país es ser sincero, es decirle la verdad. Se puede decir lo que cree, cuál es el remedio, cómo planea lidiar con eso. Puede ser optimista, pero la gente tiene que saber la verdad y el pueblo estadounidense no son niños, pueden manejar la verdad. Así que decir que no se les dirá la verdad porque teme generar pánico o no confía en la gente o no cree que tiene la capacidad de explicarlo de una manera que no cause pánico. Así que creo que esto es muy serio. No tengo ninguna duda de que escucharemos de esto por mucho tiempo y ahora no puede culpar a las noticias falsas porque lo tienen grabado. Sí, yo concuerdo con usted. De hecho, nosotros tenemos algunas de esas grabaciones. Ahora, esto es muy serio. Pese al saber desde el inicio sobre la transmisión por aire del virus, Trump le mintió al pueblo. Dijo que era algo falso, hizo mítines públicos, se negó a usar mascarilla, dijo que todo iba a estar bien. ¿Usted cree que el presidente Trump traicionó la confianza del público y la responsabilidad principal de su despacho? Bueno, creo que sin duda ha ocultado la verdad sobre la naturaleza real de la enfermedad y lo hizo por sus consideraciones políticas propias. Y como dije en el libro, en la habitación donde ocurrió, esto es típico de cómo Trump toma decisiones y lleva a cabo sus asuntos en la política de defensa. Y es todo visto a través del lente de cómo afecta su futuro político. Y creo que la reacción podría ser bastante seria. Como dije, el pueblo estadounidense no son niños. Si no se confía en la gente de poder aceptar y entender una amenaza grave al país. Es decir, es que no se cree en el concepto de gobierno representativo. El país está en un gran problema si la gente no puede manejar la verdad. Así que no depende del presidente ocultar la verdad. Creo que él estaba bien cuando creo que decía verazmente desde su punto de vista cuando él no quería que entrara en pánico, porque él pensaba que si entraban en pánico, pánico por su definición implica votar en contra de él en noviembre. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que una de las razones por las que Donald Trump manejó la pandemia de la forma en que lo está haciendo incluso es porque está preocupado por su reelección más allá de las vidas estadounidenses o la seguridad nacional? Todo tiene que ver con la reelección. ¿Eso es lo único que le importa? Creo que es prácticamente todo lo que le importaba desde estar en la Casa Blanca. Se le dijo en enero, yo lo sé, de lo que sé, de cómo operaba el personal de seguridad nacional en ese momento y se reportó en la prensa antes. Se le dijo repetidamente de parte de mucha gente en su gobierno de cuán serio esta enfermedad era. Y sin embargo, durante 2 meses y medio o 3, dijo repetidamente de que estaba bajo control, no iba a ser serio, se iba a ir en el verano, sino antes. Y el motivo era que no quería escuchar nada malo sobre Xi Jinping o el encubrimiento del virus de China o su efecto negativo sobre la economía china y su temor de que tuviera un efecto negativo sobre la economía estadounidense, porque ese era su boleto a la reelección. A diferencia de tratarlo seriamente, aún antes del libro de Woodward, era un gran problema en nuestra respuesta inadecuada al virus, la pérdida de vida humana y el daño significativo a la economía. Ahora, escuchar que él entendía plenamente cuán serio era la enfermedad, creo que lo vuelve más problemático para él. Solo tiene una relación aproximada con la verdad y esto realmente destruye eso. Ahora que usted habla de
de que la obsesión de Trump es la reelección, déjeme hablar sobre algo que Michael Cohen, el ex abogado personal del presidente, le dijo a la cadena MSNBC. Cohen piensa que si Trump pierde la elección, él va a renunciar para que entonces el vicepresidente le pueda dar un perdón antes de dejar la Casa Blanca. Bueno, no creo haber conocido nunca a Cohen, pero lo considero como una hipótesis bastante salvaje. Por un lado, creo que bastantes académicos legales creen que varios presidentes pueden hacerse un perdón presidencial a ellos mismos. No creo que Trump se vaya hasta el último minuto, pero si hay alguna evidencia para eso hipotético, me gustaría verlo porque yo no podría resaltar ninguno. Trump ha estado propagando el temor sobre las boletas de votación por correo, que son ahora una necesidad en medio de la pandemia. Y les dice a sus votantes que voten 2 veces, algo que además es ilegal. ¿Qué piensa usted? ¿Confía en el sistema electoral de Estados Unidos? Yo pasé 33 días en Florida en el recuento de 2000 entre Gore y Bush. Deseo nunca volver a pasar por eso, pero finalmente creo que obtuvimos el resultado adecuado. Cada vez que el voto de Florida ha sido recontado, terminó con Bush ganando. Creo que esta elección podría ser mucho más complicada, más discutida, al menos por ahora parece bastante cercano. Mi preferencia personal sería siempre tener un voto en persona. Creo que es un acto de comunidad cívica si todos realmente van a las urnas el mismo día y votan. Eso no ocurrirá este año, ya sea que me guste o no. Mucha gente votarán por correo. Yo voté en las primarias de Maryland por correo. No hubo ningún problema serio. Creo que la gente ha exagerado algunas de sus preocupaciones. Habrá que ver. Espero que vaya bien. Si los estados eficazmente pueden hacer gran parte del trabajo en cuanto a verificar los votos antes del día de las elecciones y contarlos rápidamente el día de las elecciones. Así que creo que deberíamos poner nuestros esfuerzos en cómo hacer que este proceso sea más eficaz. Podemos hablar sobre la transparencia con la gente, pueden ver cómo sucede, tener confianza, el recuento de sus votos. Podemos fortalecer las instituciones de Estados Unidos y no debatirlos, algo que siempre hace Trump. Ahora viene esta pregunta que estoy seguro muchas personas están considerando. Si Trump perdiera la reelección, ¿usted cree que va a dejar el despacho de forma pacífica o va a pedirle a su base que lo defienda en la calle? Bueno, honestamente no he visto ninguna evidencia de que está preparado para hacer eso. La Constitución tiene previsiones fuertes sobre qué sucede. Su periodo termina a mediodía en el 2021. Si él no gana, no se quedará en el cargo. Pero si hay una evidencia presentada de que podría quedarse en el poder como una dictadura del tercer mundo, creo que es la responsabilidad de todos de hablar sobre eso y hablar en contra. Sería un legado terrible para él si se fuera de esa manera. Me preocupa, aunque se vaya de manera voluntaria, de que discutirá de que lo apuñalaron por la espalda, de que le robaron la elección. No necesitamos eso. Si hay evidencia de fraude, veámosla. Evidencia de que él cometerá fraude, veámosla. Si él tiene evidencia de que otros la cometen, veámosla. Lo que pasa es que de acuerdo con su retórica podemos entender que él lo ha dicho, que la única forma en que él perdería es por un fraude. ¿Cómo podemos garantizarle a los estadounidenses que eso no es lo único o el único escenario, no? Bueno, yo estaba muy perturbado por esa declaración. Creo que es importante que los políticos republicanos y demócratas que digan que no sabemos cómo resultará la elección, puede ir de cualquier manera, deben tener fe en las instituciones del gobierno representativo. Creo que una de las cosas impresionantes de elecciones estadounidenses es que no están controlados desde Washington. Cada estado tiene sus propias reglas. Las elecciones son administradas por cada condado, así como en Maryland, como
donde yo vivo, y la gente que hace los recuentos, jueces de votos, son los vecinos. Esta es una ocasión en que deberíamos afirmar nuestra fe en nosotros mismos. Nosotros nos autogobernamos, podemos hacerlo. Lo hemos hecho muchas veces antes. Y no es por Donald Trump de que tendremos un problema. Usted sabe que estamos teniendo muchos problemas de racismo en Estados Unidos. ¿Qué piensa de la forma en que Trump ha manejado esta situación? Sobre cómo se ha pronunciado sobre el movimiento Black Lives Matter o, bueno, porque en todo el país hemos visto situaciones muy tristes de confrontación, de violencia policial, de manifestantes también que se han tornado violentos, algunos de ellos también han sido pacíficos, ¿no? Pero parece que Trump toma un lado siempre. ¿Qué piensa usted? ¿Usted lo percibe igual? Usted sabe que estamos teniendo muchos problemas de racismo en Estados Unidos. ¿Qué piensa de la forma en que Trump ha manejado esta situación? Sobre cómo se ha pronunciado sobre el movimiento Black Lives Matter o, bueno, porque en todo el país hemos visto situaciones muy tristes de confrontación, de violencia policial, de manifestantes también que se han tornado violentos, algunos de ellos también han sido pacíficos, ¿no? Pero parece que Trump toma un lado siempre. ¿Qué piensa usted? ¿Usted lo percibe igual? Bueno, creo que él se postula con una campaña para asustar a la gente sobre la violencia que hemos visto, y ha habido violencia, pero creo que es importante en el área de relaciones raciales que la gente tenga una perspectiva de cuánto progreso se ha logrado en este país. Desde los primeros días del movimiento de los derechos civiles hasta hoy. Y una de las cosas que veo en las últimas semanas que ha ocurrido en Dallas y otras ciudades en el mundo, se ve los jefes de policía renunciando luego de alegaciones de brutalidad policial, y el jefe de policía es un negro estadounidense. La presunción casual que hemos visto y de algunas tragedias, gente muerta, esto de que es el resultado de racismo, es bastante difícil de sostener cuando hemos visto desde que yo era un niño joven en Baltimore grandes aumentos en porcentajes de policías que son negros estadounidenses, latinos, mujeres. Ningún país es perfecto, incluyendo Estados Unidos, pero la noción de que somos tan malos hoy como lo éramos en 1950 o en 1900 es falso. ¿Es justo decir entonces que el presidente Trump es un hombre racista o incluso un supremacista blanco? Nunca lo escuché decir cosas o comentarios racistas, no en mi presencia. Otros dijeron que lo escucharon, yo no. La gente puede sacar la conclusión que quieran sobre él. Creo que tiende a denigrar a la gente en todos los espectros. El que no tenga el apellido Trump, creo que no es una característica admirable, pero creo que su desdén por otros no está limitado por su raza. Pero déjeme elaborar. Yo soy mexicano, y antes de que Trump fuera presidente, cuando era candidato, él habló de nosotros como violadores, narcotraficantes. Habló de una manera muy ofensiva. Usted recuerda esto perfectamente. Entonces yo, como mexicano, lo percibo como un racista por la forma en que habla de nosotros los mexicanos, y en otras oportunidades también de las minorías y los afroamericanos, ¿no? ¿Por qué no decir las cosas como son? Decir que Trump puede ser una persona racista. Bueno, mucha gente dice eso. Creo que los comentarios pueden ser inadecuados sin ser racistas. Creo que es parte del problema que tenemos en esta cultura cívica, es la aplicación rápida de etiquetas a la gente como si eso realmente soluciona el problema. Hablar sobre los méritos de políticas es mucho mejor. Solo porque él dice algo inapropiado no es una razón para responder con comentarios inadecuados para responderle. Bueno, ya estamos casi al final de esta entrevista, pero me gustaría agregar otros temas de ser posible. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que la estrategia de Estados Unidos en Venezuela fracasó? ¿Fue porque usted falló en lograr su objetivo
o por el comportamiento cambiante de Donald Trump? ¿Por qué fue? Bueno, cuando tomamos la decisión de apoyar a Juan Guaidó y su presidencia interina y la decisión de la Asamblea Nacional Venezolana de declarar la elección fraudulenta de Maduro como inválida, sabíamos, porque nos lo dijo la oposición, que esto era algo muy poco probable. Habían fracasado durante 20 años de deshacerse del gobierno de Maduro Chávez, pero pensaban que esta era su última oportunidad. Era una desesperación, un acto de desesperación. Pensamos que era importante apoyarlos. La gente de Venezuela había sufrido, se veía en el momento, en enero y febrero, las protestas y en algunas regiones más pobres de Caracas y otros lugares, porque sabían que los pandilleros de Maduro llevaban al país a la ruina, y el temor que tenían de involucramiento ruso y cubano que afirmarían el gobierno de Maduro, tenían que tomarse y arriesgarse. No sabíamos que sería difícil. Lamento que el esfuerzo fracasó en abril de 2019. Veo que ahora la oposición en Venezuela quizás esté fragmentándose luego de años de que Maduro intente que eso suceda. Sería triste para los venezolanos y ojalá hubiéramos hecho más. Creo que una vez que se está en una política como esa, hay que estar para ganar. Creo que no hicimos todo lo posible para sacar a Maduro y es una pérdida para Estados Unidos, es una pérdida para la gente de este hemisferio, pero los que más pierden son los venezolanos, que deben padecer la dictadura de Maduro por quién sabe cuánto más tiempo. ¿Usted cree que Juan Guaidó debe ser todavía el hombre a cargo o él ya perdió su oportunidad? Bueno, creo que ha hecho un gran trabajo en más de 2 años. Me perturba que esta fragmentación de la oposición, y siempre dejamos la organización de la oposición a ellos, son la gente en el lugar. Esta revolución contra Maduro no fue hecha en Washington, fue hecha en Venezuela. Así que me costaría involucrarme como están en el medio de determinar qué hacer. Creo que Juan Guaidó es un héroe para la gente de Venezuela. Arriesgó su vida, arriesgó la de su familia y lo hizo por la libertad. Lo único que puedo decir es Dios lo bendiga. ¿Y cómo ve la decisión de Enrique Capriles de participar en las elecciones de diciembre? Como dije, creo que es un error que la oposición se fragmente, le da a Maduro lo que quiere. El régimen controla el aparato de elección. Creo que las posibilidades de elecciones libres y justas son remotas. Querría escuchar más sobre qué piensan en la oposición. Creo que finalmente depende de ellos. No podemos hacerlo por ellos, pero la unidad de la oposición creo que era significativa. Era la primera vez en casi 20 años que podían sostener una cohesión entre la oposición por un periodo de tiempo. Lamentaría que eso es esa pérdida. Embajador Bolton, muchas gracias por esta entrevista. Muy agradecido. Muchas gracias por tenerme. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Y ahí, si quieren, nos vemos. Gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, lo veo mañana. Gracias.